Los dos lo sabían desde el inicio. ¡Ay, no! Y aún así siguieron. Primero como amigos, luego como algo que no querían nombrar, hasta que ya no pudieron fingir. Cuando la relación se volvió formal, decidieron mantenerla en secreto. Hola a toda mi tribu sin filtros. Recuerda que todo lo que compartimos en este espacio es con fines de diversión y entretenimiento. Las opiniones aquí expresadas pertenecen únicamente a quien las dice, y las anécdotas que contamos, bueno, tal vez pasaron o tal vez no. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Hola, hermanas sin filtro. Hoy estamos aquí para un episodio especial porque realmente nos han comentado en correos electrónicos, en mensaje directo, que les encantan las historias de seguidores y pues al público lo que le gusta, ¿no? Por eso hicimos esta nueva sección que son historias random. Así la nombramos. Y pues yo voy a empezar con la primera historia de una de las seguidoras que la tituló No fue una infidelidad, pero me destruyó igual. Dice, hola hermana sin filtro, nunca he contado esta historia completa, la he dicho por partes, a personas distintas en momentos distintos, pero nunca así, completa sin justificar a nadie ni a mí. Tengo 34 años ahora, pero esta historia empezó a los 27. Viví en Guadalajara. Trabajaba en una agencia de marketing digital y desde afuera mi vida se veía bastante bien. Tenía un buen sueldo, independencia, amigas y planes. Una relación de casi 6 años también. Se llamaba Daniel. No voy a decir que era perfecto porque no lo era, pero tampoco era el villano. Eso es lo que hace todo más confuso. Nos conocimos en la universidad, crecimos juntos, pasamos de no tener dinero para el camión a rentar un departamento bonito en Chapultepec. Compartíamos rutinas, domingos flojos, lista del súper, proyectos. Yo pensaba que íbamos lento, pero seguro. El primer detalle raro apareció un año antes de que todo explotara, pero en ese momento no lo vi como una alerta. Daniel empezó a decir frases como, últimamente estás muy intensa, te tomas todo personal, no sé por qué siempre quieres hablar de lo que sientes. Yo trabajaba mucho, él también, yo estaba cansada, él decía que yo había cambiado. Y quizás sí había cambiado. Empecé a pedir cosas, atención, presencia, conversaciones reales. Nunca le pedí que dejara de decir quién era, solo le pedí que estuviera. El día que todo empezó a romperse fue un martes cualquiera. Me acuerdo perfecto porque yo llevaba una blusa verde que me gustaba mucho y había llovido. Llegué antes que él al apartamento. Me quité los zapatos, me senté en el sillón y sentí una incomodidad rara, como cuando sabes que algo no está bien, pero no sabes qué. Daniel llegó, dejó las llaves, me dio un beso rápido y se metió a bañar. Yo no revisé su celular, nunca fui de esas, pero su laptop estaba abierta. No busqué nada, solo vi una notificación de Slack. Un nombre que decía Mariana R. Pensé que era alguien del trabajo normal, hasta que leí el mensaje que apareció en la pantalla. Ojalá hoy sí podamos hablar tranquilos. Ayer me quedé con muchas cosas atoradas. No decía del proyecto, no decía de la junta, decía muchas cosas atoradas. Sentí ese calor en el pecho que no es enojo todavía, pero tampoco es la calma. Cuando salió del baño le pregunté si rodeos, ¿quién es Mariana? Ni siquiera me miró raro, eso fue lo primero que me confundió. Una compañera del trabajo. ¿Por qué te escribe así? Suspiró, se sentó, se pasó la mano por la cara y dijo la frase que que marcó el inicio de todo. No es nada malo, pero creo que estoy conectando mucho con ella. Así, sin gritos, sin drama. Yo me quedé en silencio, no porque fuera madura, sino porque mi cerebro no entendía qué estaba pasando. ¿Conectando cómo? Le pregunté. Platicamos, me entiende, me escucha y no me juzga. Cada palabra era como una bofetada suave pero constante. Le pregunté si había pasado algo físico, dijo que no, que jamás, que no me estaba engañando. Y ahí empezó la parte más confusa de mi vida, porque no podía llamarlo infidelidad, pero tampoco podía llamarlo que era algo sano. Durante semanas seguimos viviendo juntos, según él, para pensar las cosas, según yo, porque no sabía cómo irme.
Él hablaba con ella todos los días. Yo lo sabía, no lo escondía. Y cuando yo lloraba me decía, no quiero hacerte daño, pero tampoco quiero mentirte. No es justo que me pidas que deje de hablar con alguien que me hace bien. ¿Te das cuenta del nivel de confusión? Yo me sentía la exagerada, la posesiva, la que no sabía entender los procesos. Llegué a pensar que yo estaba mal por sentirme así. Una noche, después de una discusión larga, me dijo, tal vez necesitamos darnos un tiempo. Ese tiempo significa que él quería explorar lo que sentía por ella, sin sentirse culpable. Y yo acepté, no porque estuviera de acuerdo, sino porque estaba rota y no sabía poner límites. Me fui del departamento con 2 maletas y una dignidad que ya estaba bastante lastimada. Durante ese tiempo, él y yo seguimos hablando. Me decía que me extrañaba, que yo era importante, que no quería perderme, pero también seguía hablando con ella. Yo vivía en un limbo emocional horrible. No podía avanzar, no podía cerrar, no podía soltar. Un día una amiga me dijo algo que me dolió más que cualquier cosa que Daniel me hubiera dicho. Te estás, te estás quedando donde ya no te eligieron. Y tenía razón. El punto de quiebre llegó 3 meses después. Me llamó un domingo por la noche. Creo que ya sé lo que quiero, me dijo. Mi corazón se aceleró. ¿Qué? Quiero intentar algo con ella. No lloré, no grité y no reclamé. Solo sentí un vacío tan grande que me dio miedo. Colgué y esa noche entendí algo muy duro. No necesitas que te engañen físicamente para sentirte traicionada. No necesitas pruebas explícitas para saber que ya no eres la prioridad. Pasaron meses muy oscuros. Dudé de mí, de mi valor, de mi intuición. Me preguntaba qué hice mal, por qué no fui suficiente, por qué ella sí. Hasta que un día en terapia dije en voz alta algo que nunca había querido aceptar. No me dejaron por otra persona, me dejaron porque dejé de acomodarme. Eso cambió todo. Hoy, 7 años después, Daniel y yo no hablamos. Sé que esa relación no duró, sé que él repitió patrones. Y yo aprendí algo que quiero decirles a ustedes, a quien me escuche esto. Cuando alguien empieza a justificar su conexión con otra persona mientras tú te estás rompiendo, ya te está, ya te estás eligiendo a medias y nadie merece amor a medias. Gracias por escucharme, hermana sin filtro. Decir esto en voz alta sana más de lo que imaginé. Ya. Sí, exacto. Decirlo, o sea, el simple hecho de decirlo ya libera, porque es algo como que te aprieta y muchas veces no lo dices porque, ay, ¿qué van a decir? Yo creo que sí exageré mucho, estoy loca, pero el decirlo y soltarlo sin esperar que el otro lo apruebe, ya con eso es más que suficiente. Ujú. Y a veces cuesta mucho trabajo, ¿no? Porque ya eran muchos años de estar juntos y no, y a veces uno no sabe cómo irse, no sabe cómo irse Exacto, porque pues son muchas cosas o sea, son muchas emociones las que tienes encontradas y piensas que a lo mejor va a seguir funcionando o que hay algún remedio, pero en ocasiones no hay remedio. Y si la otra persona ya no quiere, ¿para qué estar ahí? Si la otra persona quiere, pues se intenta, pero si no quiere, si ya no exacto. se puede, es mejor irte con Con la poca la poca dignidad que te dignidad que te quedó. queda. Y no porque tú hayas hecho algo mal, sino porque aguantaste sabiendo que ya no era ahí. Y pues, gracias seguidora por confiar en nosotros y contarnos esto que fue muy feo. Estuvo muy feo y a mí ya que se me salía la lágrima nada más que me contuve porque estaba leyéndola. Exacto. Y yo creo que eso que dices de la lágrima no es porque, eh, No es por tu historia, sino por algo que yo he vivido exacto, y exacto, me identifiqué en porque te algunos puntos identificas. de tu historia con eso. Y siento yo que nosotras las dos nos hemos identificado con tu historia y te entendemos perfectamente. Sí. Bueno, vamos con nuestra siguiente historia de una seguidora. Hola, hermana sin filtro. Esta historia no es mía, pero la viví tan de cerca que todavía me pasa cuando la recuerdo. Porque cuando la familia se rompe, no siempre es por odio, a veces es por silencios mal manejados. Todo empezó con Laura y Arturo. Ellos se casaron jóvenes,
de esos matrimonios que no fueron de cuento de hada, pero tampoco un desastre. Tuvieron una hija, construyeron una rutina, casas, domingos familiares, cumpleaños con pastel, comprados de última hora. No eran la pareja más enamorada del mundo, pero funcionaban, o al menos eso creíamos. Con los años la relación se volvió más práctica que amorosa. Laura sentía que cargaba con todo, Arturo sentía que nada de lo que hacía era suficiente, nunca hubo golpes, no hubo escándalos, solo desgaste. Después de varios intentos por arreglar las cosas, Laura fue la que decidió terminar. Se separaron de manera relativamente tranquila, custodia compartida, respeto, cada quien siguió su camino, hasta ahí todo normal. Arturo estuvo solo un tiempo, Laura rehizo su vida con otra persona y desde afuera parecía que todo estaba en su lugar, pero en paralelo había otra historia ocurriendo. Pamela, prima muy cercana de Laura. ¡Ah! Llevaban años atrapada en un matrimonio que sí era un infierno, infidelidades constantes, golpes, manipulación, miedo. Toda la familia lo sabía, todos opinaban, pero nadie vivía lo que ella vivía. Pamela siempre decía, ya va a cambiar, no es tan malo, yo puedo con esto. Hasta que un día, después de una discusión que terminó peor que las anteriores, algo se rompió dentro de ella y por primera vez se atrevió a irse. Se separó, empezó de cero, sin dinero, sin estabilidad, con miedo, pero libre. Consiguió trabajo en una jarcería, jornadas largas, sueldo justo, nada glamuroso. Y ahí conoció a Arturo. Al principio fue una coincidencia. Él entraba seguido por temas de trabajo, conversaciones cortas, saludos, nada más. Pero poco a poco empezaron a hablar de cosas simples, del cansancio, de empezar de nuevo, después de un matrimonio fallido. Ambos se reconocieron en el otro y ahí viene el dato que todos sabían desde el principio. Pamela y Laura eran primas, primas cercanas, criadas juntas, familias unidas. Los dos lo sabían desde el inicio. ¡Ay, no! Y aún así siguieron. Primero como amigos, luego como algo que no querían nombrar, hasta que ya no pudieron fingir. Cuando la relación se volvió formal, decidieron mantenerla en secreto, no porque no supieran que estaba mal, sino porque sabían que iba a doler. La familia empezó a sospechar, los silencios se volvieron raros, las ausencias incómodas, hasta que llegó la fiesta, una fiesta familiar grande, cumpleaños de un abuelo, reunión donde todos tenían que ir. ¡Ay! Arturo llegó con Pamela, no tomados de la mano, no besándose, pero juntos. Y ahí estaba la familia de Laura, los papás de ambas, que además eran hermanos. Se miraron sin saber qué hacer, la incomodidad se sentía en el aire, las risas forzadas, las miradas largas. Laura no hizo un escándalo, no gritó, no reclamó, pero su hija estaba ahí, viendo a su papá con otra mujer, y no cualquier mujer, la prima de su mamá. Pamela intentó justificarse internamente. Yo también tengo derecho a ser feliz. Laura ya rehizo su vida. Arturo es libre. Pero eso era cierto, pero no todo lo correcto es justo. Esa noche nadie disfrutó la fiesta, los padres se sintieron avergonzados, los tíos incómodos, los primos divididos. Laura se fue temprano. Días después, por primera vez, Laura y Pamela hablaron solas. No hubo insultos, no hubo golpes, hubo algo peor, decepción. Laura solo le dijo, no te odio, pero ya no puedo llamarte familia. Eso fue suficiente para romper algo que jamás volvió a ser igual. La relación de Pamela y Arturo siguió, pero nunca fue fácil. Siempre hubo comentarios, siempre hubo miradas, siempre hubo una sensación de culpa flotando. Con el tiempo, la relación también terminó, no por Laura, no por la familia, sino porque cuando una relación nace en medio de tanta tensión, carga con demasiadas cosas que no le pertenecen. Hoy, años después, la familia sigue conviviendo, pero ya no es lo mismo.
Las reuniones son más pequeñas, las risas más medianas, las ausencias más frecuentes. Y esa historia deja algo muy claro. A veces no hay villanos, solo personas heridas tomando decisiones desde su dolor. Pero eso no significa que nadie salga lastimado. Gracias por leer La Hermana Sin Filtro. Contar estas historias también es una forma de entender que no todo lo que se permite se supera. Ay, qué fuerte. Y sí, porque, o sea, si de por sí, cuando ves al papá de tu hija o de tu hijo rehacer su vida, yo creo que es doloroso. Y verlo rehacer su vida con tu prima y sobre todo si la familia es muy cercana, yo creo que ha de doler bastante, bastante, bastante. No he estado en los zapatos. Conozco una historia muy similar de una persona muy cercana, pero sí creo que ha de ser muy, muy difícil para ambas familias superarlo. No sé qué más decir. Esta historia te deja sin palabras porque puedes sentirte identificada si tú también tienes primos, tienes primas, tienes familia muy cercana y te puede pasar a ti, o sea, nadie está exento, pero más doloroso porque deja tú del hombre, o sea, tú como familia o como la prima o como se siente feo porque no es una traición de, de esta persona, de Arturo, sino de Laura con Pamela, que eso es lo que más duele, eso es lo que lastima y eso es lo que rompió a la familia de la Exacto. historia. Y pues digo, cada quien puede hacer su vida con quien sea, pero pues sí debería de haber un código que diga, código no escrito, pero que diga que Exacto. todos Código no sabemos escrito. que no se deben de meter con los ex, con los novios, con las exparejas de las otras personas. Y Imagínate qué sobre todo de la incomodidad, familia, ¿no? ajá, sí, de la familia, digo, de las otras personas, pues, ¿qué puedes hacer? Pero de la familia, Exacto. porque sí es doloroso e incómodo Incómodo. Para ambos, ¿no? para ellas, porque Arturo no tiene vergüenza. Arturo no Exacto. la tiene, o sea, porque ahí está. O sea, primero con una prima y después con la otra. Y es incómodo para ellas, Y para los hijos los hijos en de caso de que ambos. hubiera, Ajá. exacto. Bueno, no lo mencionaron, supongo que sí tienen, ¿no? Porque ya. Sí, ahí decía que tenía una Bueno, hija. Arturo y Laura Y sí, Laura. pero no mencionó No, bueno, pero la Pamela sí, hija, no. imagínate la hija ver, Sí, o a su sea, es muy papá complicado con la tía. con Es la tía. la tía madrastra. Exacto. Y luego los papás. Sí, más incómodo yo siento por los papás, ¿no? Porque pues ya no tienes la decisión sobre los hijos, Sí, sin embargo, como papá sí te sientes un tanto responsable. sí, 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 sí. Y pues como ahí lo dicen, eran muy cercanos, entonces, pero bueno, las cosas pasan por algo y por algo pasan las cosas. Hasta aquí nuestro episodio de hoy de Hermanas sin Filtro. Yo soy Beatriz Salgado Y yo, Ingrid Salgado, y juntas somos las hermanas sin filtro.